Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, el cual les acompaña en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el día de hoy tenemos a la profesora Alicia Natalie Chamorro Muñoz, magíster y doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora asociada de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. La frase con la cual vamos a comenzar el programa será de Delphine Horviller. A lo largo de toda nuestra existencia, sin que seamos conscientes de ello, la vida y la muerte se dan continuamente la mano y bailan. Así discurren las estaciones de la existencia. Los árboles y el ser humano solo siguen vivos si la muerte los visita. Le debemos la vida a la muerte que se obra en ella. Profesora Natalie, bienvenida. Muchas gracias, Hernando. También muy feliz de estar acá y que tengamos este tipo de espacios de filosofía amplia para que todos y todas podamos dialogar. Es un placer tenerla aquí en nuestro espacio, profesora. ¿Qué podríamos decir al respecto del comienzo de la frase misma? Claro, fíjate que es una oración muy bonita porque nos pone a punto al tema que queremos abordar hoy, que es el problema de la filosofía pensando la enfermedad. Y si tú te das cuenta de esta oración que nos dice que la muerte y la vida bailan y que es en ese baile en donde es posible encontrar la vitalidad de no solamente los humanos, sino también de todo aquello que es vivo, nos pone en cuestión con respecto a cuál es esa relación entre el terminar una vida y el comenzar una vida. Y parece que eso que siempre está en relación, eso que nos llama a la puerta y nos dice, usted está vivo pero puede morir, es la enfermedad. Entonces, por eso me parece que es al punto y trae mucho para pensar para nuestro día de hoy. Increíble. El baile también visto como una fiesta, que aunque termina, la vida continúa, de cierta manera, profe. Profe, ¿por qué hablar de la enfermedad como un problema filosófico? Bien, nosotros en nuestra sociedad contemporánea hemos pensado que la enfermedad es un problema como que corresponde única y solamente a los profesionales de la salud, médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, psicólogos y psicólogas, pero parecería entonces raro que digamos, bueno, la filosofía tiene algo que decir al respecto y lo que tenemos que decir es mucho. ¿Por qué? Porque la salud, digamos, no pertenece meramente a una cuestión metabólica o a una cuestión relacionada únicamente con los órganos, sino que mirándola de forma holística o integral es también una pregunta por el sentido de la vida, por la forma en que vivimos con los otros e incluso por la forma en que la política direcciona. Si entendemos entonces de esta manera, entendemos el lugar de la filosofía dentro de problematizar la enfermedad, ¿no? Cómo nosotros enfrentamos la enfermedad, cómo dentro de la enfermedad tratamos de encontrarle sentido a nuestras vidas y cómo la enfermedad está siendo trabajada políticamente y determina nuestras sociedades actuales, implica entonces pensar en filosofía. Pero de ahí vendría entonces, contextualizándolo, ¿una filósofa o un filósofo también tendría un rol dentro de la misma disciplina de la salud, las ciencias de la salud? Ok,
Bueno, lo que estamos tratando de mantener, y pues este grupo de trabajo de filósofos y filósofas que han tratado de ampliar el tema de filosofía de la enfermedad, ya somos un grupo nutrido, estamos trabajando en nuestra red latinoamericana, por ejemplo. Hay profesores importantes como Luis Fernando Cardona en la Javeriana, que es el decano de filosofía, o Andrés Contreras en la Universidad de Antioquia. Tendríamos también que decir entonces que no es como que nosotros vamos ahora a curar nosotros a los enfermos, sino que pensamos que para hablar de enfermedad o hablar de salud hay que hablar de forma amplia, de forma, si tú quieres, incluso interdisciplinar. Y es un lugar entonces en donde la filosofía tendría que tener un puesto. Y aquí en este punto diría, no solamente tendría como condicional, sino que lo ha tenido, porque cuando nos vamos incluso al origen de la filosofía, parte del origen de la filosofía es pensarla como terapia, ¿no? ¿Hasta qué punto la filosofía, con su reflexionar, con su forma de entender los conceptos, con ponernos siempre una pregunta nueva, es una forma de terapia ante las enfermedades de nuestra existencia? Ya siguiendo esa misma dinámica, profesora Alicia, ¿qué podríamos entender por enfermedad? ¿Qué significa estar enfermo o estar sano? Bien, en esta cuestión, y por ejemplo, yo creo que aquí es en donde los filósofos y filósofas han encontrado un campo muy interesante dentro del discurso, de nuevo, interdisciplinar, es hablar primero con Georges Canguilhem, filósofo francés, cuando él dice que la salud tiene que entenderse como un concepto simple, como un concepto normal, no científico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos una visión sobre la salud y que esa visión de la salud constituye culturalmente unas formas de comportarnos, unas formas de vivir y unas formas de decir esta vida vale la pena y tiene sentido. No puede ser un concepto completamente encerrado, el de la salud, al de las ciencias médicas. También, por ejemplo, la OMS ha empezado a pensar un concepto amplio de salud, en donde salud no simplemente correspondería a tener, digamos, unas medidas establecidas dentro de esos parámetros, como cuando te sacan, por ejemplo, un examen de sangre normal y parece que todo está en parámetros, así que eres saludable, y entonces si algo sale mal, ya de una vez estás enfermo. La OMS ha dicho, no, venga, hay que volvernos a replantear y la salud corresponde tal vez más a un estado integral que tiene que ver con el nivel psicológico, con el nivel social y con el nivel corporal, ¿no? Entonces, digamos, ya también dentro de los sistemas y la organización de la salud se ha replanteado la idea de que salud es meramente unos órganos sanos o unos niveles claros y determinados, pero también la filosofía ha contribuido en el asunto. Por ejemplo, Gadamer, filósofo alemán, claramente nos ha hablado de algo muy bonito que él llama el estado oculto de la salud. ¿Y qué quiere decir él con el estado oculto de la salud? Quiere decir que la salud, cuando uno está sano, es algo que se oculta, es algo que nosotros no nos damos cuenta, es algo que pasa sin ser percibido. ¿Por qué? Porque cuando estamos sanos, el cuerpo es meramente propiciatorio de la acción, ¿no? No nos genera ningún obstáculo, por decirlo de alguna manera. Por ende, la salud siempre está oculta. ¿Qué es lo que uno ve o qué es lo que uno percibe? La enfermedad, ¿no? Es decir, uno se da cuenta que estaba sano cuando llega la enfermedad. Mientras estaba sano parece que no había pensado qué era la salud, ¿no? Sino que cuando llega de improviso un dolor, o cuando el dolor, digamos, con las enfermedades que vienen con la vejez, y ese dolor pequeño empieza a ser un dolor cada vez más grande, ¿no? Y eso que era fácil hacer, tan simple de tú, como levantarse de la cama, ¿cierto? Y arrancar para un nuevo día, para ir a trabajar, comienza cada vez a ser más difícil, ¿no? Y levantarse duele. Y acostarse duele, y comer duele. Entonces te empiezas a preguntar, hombre, en algún momento yo estuve sano, y esto que ahora yo estoy sufriendo, me lo recuerda.
¿no? Entonces, esa primera idea es muy importante y ver entonces que la salud parece ser oculta en cuanto es posibilidades, ¿no? Mi cuerpo no me afecta, yo puedo correr, yo puedo respirar, yo puedo hablar sin que nada me afecte, y en ese sentido, los filósofos y filósofas de la fenomenología han hablado del cuerpo como punto transparente. Y no es que no exista tu cuerpo, sino que no te genera ningún obstáculo. Tú ves bien, tú respiras bien, ¿cierto? Tú comes bien, ¿no? No te tienes que poner a pensar, ay, Dios mío, pero ¿será que esto tiene mucha grasa? ¿O será que me va a afectar mi colon irritable? ¿No? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad y empiezas a preguntártelo constantemente? Entonces, fíjate que Gadamer, con este cambio, nos ha girado la pregunta de la salud a la enfermedad, ¿sí? Parecería que para nosotros era claro que era la salud, y lo que a veces pasaba de un momento a otro era la enfermedad. Gadamer nos dice, no, lo que no es claro, porque es completamente misterioso, es la salud. Y lo que nos es claro, porque nos llega como un obstáculo patente y fuerte, es la enfermedad. Entonces, la filosofía en este contexto ha pensado que debemos reflexionar sobre la enfermedad como todo aquello que imposibilita nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, nos pone un obstáculo, pero además de ello, todo aquello que nos pone en presente de nuevo la pregunta por el sentido. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora qué pienso yo para cumplir aquello que yo pensaba que era muy fácil, pero ahora tengo túnel del carpo, ¿no? Y soy profesora, por ejemplo, y estas actividades tan sencillas, ¿ahora qué? ¿No? Ahí está la enfermedad. Además de entonces, de este tema del sentido, la tercera gran reflexión sobre qué es la enfermedad es que la filosofía ha considerado que, si bien en las ciencias médicas vale la pena fuertemente llevar la enfermedad como al órgano, a dónde está, y trabajar con medicamentos que vayan específicamente a la enfermedad, específicamente a esa bacteria, específicamente a ese virus, y así se tienen mejores resultados. Desde la filosofía de la enfermedad se piensa que hay que pensar a la persona enferma como un todo, ¿no? Gadamer aquí también es muy claro cuando nos dice que cuando mi órgano se enferma, nos enfermamos todos nosotros, ¿no? No es como que, hombre, yo sí, me está doliendo el colon y tengo algo en el colon, pero entonces es el colon y yo soy otra cosa, ¿no? No, sino que ese que enferma soy yo mismo, ¿cierto? Y ese que tiene que encontrar los nuevos caminos es uno mismo, no simplemente con la curación del colon. Y por ende, parte de la terapia es una terapia filosófica. Es preguntarse, ¿cómo yo sanaré? ¿Cómo yo voy a encontrar de nuevo mis propios caminos de curación? ¿Y cómo yo voy a vivir de nuevo en esta vida? Y permíteme aquí un puntito más. Abby Carbell es una filósofa de la enfermedad también muy importante. Y cuando ella habla de las enfermedades respiratorias, dice, claro, ¿qué más filosófico puede ser que la falta de aire? ¿Cierto? Nosotros que acabamos de pasar y todavía no hemos terminado, si me lo permiten decir, todo el drama de la pandemia, ¿cierto? Karel nos dice, hombre, por supuesto, ¿qué es la falta de aire? Algo que hemos dado por asumido, pues que nadie piensa, estoy respirando o no estoy respirando, simplemente respira. ¿Qué pasa cuando ese respirar no es tan fácil, ¿no? Y ella dice, ¿qué pasa cuando una mujer en sus 40 empieza a tener los problemas de respiración que se supone que tendría que tener a los 80? Esa pregunta sobre mis capacidades y sobre qué haré yo ahora con este nuevo cuerpo que soy, es una pregunta que no solamente incumbe a las ciencias de la salud, sino que también incumbe a la filosofía como un camino de búsqueda de sentido. Creo que varios de los puntos quizás uno no los tiene muy presentes, incluso específicamente cuando se considera a alguien normalmente sano desde la época de la juventud misma, que uno entonces come lo que sea, hace lo que sea, pero
como su merced dice, ya cuando llegan quizás los malestares, ahí es cuando incluso se comienza a pensar, bueno, ya tengo el azúcar alto, ya tengo la presión alta, por dar así ejemplos muy cotidianos. Incluso también la reflexión que hacíamos propiamente desde la pandemia en adelante, lo que era quizás antes de la pandemia, ver a alguien con tapabocas era raro, pero desde la pandemia en adelante ver a alguien sin tapabocas ya era algo supremamente curioso. Creo que podríamos seguir ahondeando en el programa mismo después de este corte. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Aquí seguimos con la profesora Alicia Chamorro. ¿Qué podríamos decir al respecto de la pandemia, ya que se tocó el mismo tema? ¿Hizo o no hizo pensarse la salud más seriamente en esta perspectiva filosófica? Bien, yo creo que en cierta manera saber qué ha hecho la pandemia todavía es una pregunta que nos estamos haciendo y que ha ido transformándose incluso dentro de la Escuela de Filosofía. Con el profesor Jorge Maldonado desarrollamos un interesante proyecto de investigación que trataba de conectar la línea de filosofía de la enfermedad con la línea de filosofía de la educación. Y esa investigación lo que se preguntaba a grandes rasgos era qué había pasado en las diferentes facultades de filosofía en estos tiempos de pandemia. Frente al tema de la enfermedad, más allá de todos los otros resultados didácticos y demás, frente al tema de la enfermedad, lo que todos coincidían, todo el público entrevistado y también encuestado en diferentes ciudades de Colombia, era que sí se había convertido el tema de la enfermedad en un tema recurrente, no solamente pues a nivel de casa, sino también a nivel de aula, ¿no? Empezaba a aparecer de nuevo la temática sobre la inseguridad de nuestras vidas. Eso nosotros los conceptualizamos como un problema de desorientación sobre la salud. ¿Qué queremos hacer con el tema de la desorientación? Parece que la pandemia, en cierta manera, movió un poco un cierto tipo de estabilidad que todos teníamos con respecto a una seguridad de la sociedad contemporánea. Fundamentalmente te digo en las urbes, porque ya en la cuestión del campo o en las regiones apartadas la cuestión funciona muy diferente. Pero en las urbes empezaba a existir una idea de una seguridad de la salud determinada por el gran avance de las ciencias de la salud. Es decir, la primera idea fue una configuración de sorpresa excesiva ante que pudiese llegar una enfermedad que pusiera en stop al mundo, ¿vale? Y ese es el primer rasgo de esto que nosotros hemos llamado como la desorientación sobre nuestra salud. La duda epistémica sobre hasta qué punto puede resistir nuestro sistema de salud, hasta qué punto una enfermedad puede aparecer y colapsar todo. Eso fue una pregunta de todos los profesores, de todos los estudiantes que antes no aparecía. Pero además de eso, comenzó a aparecer la duda sobre el problema de qué era la salud, ¿no? ¿Qué era la salud antes cuando salían o corrían e iban a la universidad? ¿Y qué era la salud cuando ahora estaban en sus casas? Y ahí es una cosa importante, pues dependía fuertemente del tipo de casa, las condiciones socioeconómicas, es decir, pensar la salud en tiempo de pandemia atraviesa completamente la categoría de interseccionalidad, es decir, tenemos que pensarlo en la relación de género, raza y clase, ¿no? Para las personas que se sentían cómodas en sus casas, que tenían un espacio afectivo y adecuado,
empieza a darse la idea que la enfermedad no es la pandemia, sino lo que había antes, ¿no? Ese tener que correr, ese no ver a su familia, ese tener que comer por fuera de la casa, eso era la enfermedad, y lo que habían recuperado en ese espacio casero era la salud. Pero en el caso de personas, por eso te digo que es completamente interseccional, en el caso de personas que, por ejemplo, les tocaba ahora asumir unos roles de cuidado y además los roles laborales, pues se volvió una carga excesiva muchas veces. O si tenían violencia en casa, pues entonces la casa se convertía como el espacio patógeno para la identidad. Y el espacio de afuera, el tratar de ir afuera, era en donde estaba la salud. Entonces, si te das cuenta, es un fenómeno complejo que sí nos llevó a pensar sobre el sentido de nuestra existencia contemporánea y sobre cómo para unos la salud y la enfermedad estará marcada por nuestras relaciones, ¿cierto?, de sexo, de género y de raza y también de clase, haciendo que a veces el hogar sea un espacio saludable en donde yo no encuentro, como te decía, ¿no?, este concepto de salud en donde yo encuentro horizontes de sentido, apertura para la acción, cariño y afecto, o espacios completamente patógenos en donde lo único que yo encuentro es obstáculos, sufrimiento y violencia, ¿no? Entonces, sobre la pandemia te podría decir esto, y me gustaría ya en otro tema abordar algo que pusiste en una pregunta un poquito anterior, y era que tú decías, no, pues claro, la salud es lo normal y la enfermedad es lo anormal o lo patológico. Dentro de la filosofía de la enfermedad, esa es una de las grandes preguntas que tenemos. ¿Es verdad eso? Es decir, ¿podemos todavía hablar de algo que sea normal y algo que sea patológico? O cuando estamos aplicando las categorías de normalidad y de patología, estamos más bien incluyendo aspectos políticos, y por eso entra aquí la biopolítica y el tema de la relación entre salud, enfermedad y política, porque puede ser que aquello que consideramos normal y aquello que consideremos patológico ni siquiera tenga que ver con esto que hemos llamado como salud y enfermedad, sino con unos incluso prejuicios sociales que aíslan ciertas personas, ¿cierto? Las aísla y les dice, ustedes, queridas personas, están enfermas y no pueden tener una vida completa, pobrecitos, son patógenos, mientras que ustedes son normales, ustedes sí pueden tener la vida que quieran. Entonces eso de normal y patológico, en filosofía de la enfermedad, siempre implica pensarlo con mucho cuidado para ver si no se nos están metiendo prejuicios dolorosos que estén haciendo que personas con capacidades diversas se nos estén aislando de las posibilidades sociales. Esto ya es el discurso, por ejemplo, del capacitismo y las críticas que desde acá se dan. Por ejemplo, que tú tengas capacidades diversas, que necesites la silla de ruedas, ¿no? Todo el tiempo. Eso implica ya que eres un enfermo completamente y no puedas tener ese tipo de vida completa que tendría que tener si yo pudiese caminar en mis dos piernas. Puede que no, ¿no? Y entonces entra la política y necesitamos luchar por una política que elimine los prejuicios al pensar lo patológico y lo normal, y también deje de pensar en una relación directa entre lo normal y seres completamente capacitados a partir de lo que tradicionalmente se ha nombrado, ¿no? Y ampliar el abanico para que nuestras sociedades sean más plurales, sean más diversas y todos podamos, dependiendo del cuerpo que tengamos y dependiendo del azar, de la enfermedad que nos haya correspondido, tener una vida importante. Es curioso que incluso en este mismo aspecto de la salud también existan aquellos prejuicios socialmente hablando. De cierta manera creo que es muy cierto y es muy pertinente la crítica misma. Pero bueno, como todo programa, hay un inicio y hay un final, y de verdad queremos volver a tenerla aquí acompañándonos en este espacio para seguir ondeando en esta temática misma. Hay dos frases que su merced me estaba compartiendo antes del programa
que sería pertinente incluso cerrar la temática misma con esas dos frases. La primera de Catherine Malabou: acoger para el otro su dolor no es tomar su lugar, es dárselo. Lo aprendí demasiado tarde, demasiado pronto en una enferma, la abuela de Alzheimer. Y la segunda de Hans Blumenberg: la relación del hombre con la realidad es indirecta, complicada, aplazada, selectiva y ante todo metafórica. ¿Qué podríamos en breves palabras decir al respecto de esas dos frases? Para mí, como conclusión en este tema y con lo que venimos diciendo, yo creo que cuando la enfermedad toca nuestras puertas, también la filosofía lo hace. Y la filosofía puede ser un campo en donde nosotros, cuando nos reconocemos como seres que pueden enfermar, encuentren posibilidades de sentido en estas grandes filósofas y filósofos que han escrito sobre el dolor, sobre el sufrimiento y sobre la muerte, y entender en cierta manera, y yo creo que eso es lo que trae la enfermedad y lo que la filosofía da como consuelo, que nosotros somos seres narrativos y somos seres metafóricos, seres que nos vamos transformando, complejos, pero siempre en busca de sentido. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo, a nuestra invitada, la profesora Alicia Natalie Chamorro Muñoz, magíster y doctora en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora asociada de la Escuela de Filosofía. Muchas gracias, profe, por estar acompañándonos el día de hoy. Vale, muchas gracias a ti y a aquellos oyentes que nos hayan escuchado y que pues saben que estamos trabajando estos temas en la UIS, y si les interesa, pues por supuesto tendrán las puertas abiertas de la escuela. Y aquí en el programa para una próxima ocasión, profe. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.